Vamos a grabar todo esto para que haya derecho a réplica, para que vos puedas luego... Ah, ¿sí vamos a grabarlo? Vamos a grabar, sí. Ah, Vamos a grabar. bueno. Che, estamos como muy lejos, ¿no? ¿Te podrían venir un poco más cerca? Siempre y cuando considerando que la cámara no tiene que quedar obstaculizada. Guarda con el termo, con el mate. ¿Cómo estamos ahí, Tinchus? Claudia. Bien. ¿Todo bien? Laburando mucho como siempre. Sí, me imagino. ¿Te quedas este año nada más? ¿Vos estás acá en esta clase? Sí. Y te queda nada, ¿no? Un poco. Sí, el último. Ya está. Nos conocemos de cuando trabajaban en el y medio. Claro. Una genia la Claudia. Avísame, Tinchus, ¿eh? Y cerrate aquella puerta, por favor. Una genia la Claudia Durán. Sí, la Claudia. Claro. Claudia podría Tienen que saberlo, esas compañeras. estar de profe. Claro. Padecemos, no solamente los La padece, es cierto, la padece. La Claudia, claro. El año viene ya profesora. Sí. No sé si le pinta mucho. No, me gustaría. ¿Sí? Sí. Prefiero de grandes que de chicos. Los Sí. mataría a los chicos, no tengo algo así. Pedagógica y ese tipo de cosas. Tipo Homero. Bueno, la incomodidad del micrófono va a ser para que se pueda registrar lo que decimos. Bueno, ¿Sí? perfecto. Y por ahí que tengas derecho a réplica. Para poder repasarlo si hace falta. Lindo, me encantó el efecto mate ahí. Este es el estudio de tele. Este es el microestudio. Microestudio. El microestudio de tele. Acá hacemos magia. No, bueno, pero está perfecto. Y si no, lo hacemos afuera. Buenísimo. Sí, Mira, sí. porque es práctico. Sí. Bueno, en 2 minutos menos. Les cuento que para mí es un gustazo que Vanina haya aceptado venir. Somos, afortunadamente, compañeros de trabajo, y digo esto porque se los he dicho también a ellos. Considero que sos una de las referentes jóvenes que veo que le pone mucha ocupación, no solo preocupación, al lenguaje, a los contenidos, a la investigación. Te he visto moverte con soltura en temas como muy livianos, y de pronto estás haciendo una crónica porque se cayó o se voló el techo de la vendimia de la ciudad, de la municipalidad de la ciudad, y de pronto el otro día, cuando hablabas del resultado de las elecciones en Francia, hoy me contaba recién Vanina, ha estado en la cobertura de la presencia de Macri acá en Mendoza, y fue la primera que disparó una pregunta de las pocas que se pudieron saldar en esa conferencia de prensa. Entonces es como que te veo moverte dúctilmente en diferentes temas, y me parece que eso lo da, sin lugar a dudas, el compromiso con la comunicación por un lado y el conocimiento por otro, ¿no? Y la búsqueda del conocimiento. Entonces te respeto mucho y te quiero un montón. Para ustedes les digo, Vanina es locutora y licenciada en comunicación social, y ya nos va a contar también de una especialización que hizo en Buenos Aires, Sí. Y un taller que hiciste en Buenos Aires. Ella arrancó, fíjense el recorrido que está bueno tenerlo en cuenta, porque es como ir de menor a mayor, o no sé si de menor a mayor, pero es como visitar diferentes áreas de trabajo, equipos de trabajo y posibilidades de comunicación también. Hizo algo en Radio UTN, ¿no? Acá en Mendoza. Pasó por Radio Libertador, 3 meses, ¿me dijiste? Sí, 3 meses. 3 meses. Me olvido que tengo que pasarte el micrófono, así ya te lo voy a dar a vos directamente. Estuviste en Newell, ¿cuánto tiempo? Y en Newell estuve 7 años. 7 años. Y en paralelo me decías que escribiste algo en Diario 1. Paralelamente en Diario 1 y paralelamente también en Canal 7 con el programa 7 y medio. O sea que también anduvo por el mundo de la gráfica, que no es menor el detalle. Y como suele pasar en Mendoza, si no estás en el 7, estás en el 9. Entonces, subió exactamente 2 casilleros, 7, 8, 9. Te salteaste el 8 en realidad. Seguramente que sí. ¿Cuánto hace que estás en el 9? Y en el 9 estoy desde el 1 de febrero, que toda una experiencia por ser un canal importante que permite un buen desarrollo periodístico, o como vos decías, esto de que un día estás cubriendo que se cae la grúa en el ensayo de los artistas en el anfiteatro, y otro día... El pescado en Semana Santa. Tal cual. Y otro día no hay nada y tenés que estirar de una manera potente,
con un tema periodístico que tenga peso, sobre el cual no sos especialista, porque los periodistas sabemos mucho de todo, pero poco, y nos quedamos siempre en lo superficial de las cosas, y así todo tenés que adentrarte en los temas internacionales, y más ahora que con el auge de las redes sociales es necesario hablar de Francia, porque más que nunca hoy no somos una provincia completamente aislada del mapa. Entonces, por lo tanto, todo el tiempo tenés que remitir a lo que ocurre en el plano internacional. Muy difícil cuando lo que te toca cubrir físicamente solo tiene que ver con los temas de la provincia. Ajá. Y de eso depende, sí, la formación que uno maneja diariamente, desde, no sé, desde leer un diario, el diario El País o el diario de la BBC, de Londres, hasta manejar idiomas, como para leer diarios también en otros idiomas. Contame esto, Tito, me dijiste recién, soy locutora, egresada de la Masa, licenciada en Comunicación Social, pero en algún momento sentías que te faltaba algo más en tu formación. Sí, porque lo que ocurre generalmente con esta carrera, seguramente a ustedes también les va a ocurrir lo mismo, es que te sentís que no estás formado profesionalmente. Esto no es medicina, esto no es abogacía, carreras donde vos decís, che, me comí el Código Penal. Me lo comí, resalté el Código Civil, a mí nadie me puede venir a decir nada porque me sé todas las leyes, o sé cómo operar, porque sé por dónde pasa la vena aorta. Entonces digo, terminás esas carreras y quizá te sentís un poco más solvente a la hora de decir, dejé de ser universitario y ya soy doctor en. Pero cuando te recibís de locutor nacional o cuando te recibís de comunicador social, vos decís, no sé nada, no sé interpretar los diarios, que no me manden a cubrir ningún tema importante, no sé preguntar. Me animo a decir, no te contradigo, pero me animo a decir que por ahí lo que pasa es que estas carreras lo que hacen es activar en uno alguna tecla, claro, que te hace querer ir a buscar más. Sí. ¿No? Sí, seguro, porque son las carreras sociales. Y cuando vos arrancás la carrera, que dura 3, 4 años, depende de la facultad, en 4 años cambiaron un montón de cosas. Entonces, en primer año tenías una búsqueda, en cuarto año con elementos nuevos tenés otra búsqueda completamente distinta. Respondés a eso solo frente a la marea, frente a la tormenta, frente al granizo en San Carlos. Digo, respondés vos solito porque se terminó y vos ya tenés el título. Y ahí es cuando entran las especializaciones. ¿Y qué hiciste ahí? Me fui a la Universidad Nacional de Cuyo a preguntar de qué manera se podía ampliar la carrera de periodismo para no empezarla de cero, porque ya tenía el carnet, ya tenía el título, pero no más que para colgarlo en mi pieza, porque en realidad así todo no me seguía sintiendo preparada para trabajar en un medio. Me anoté en un posgrado de comunicación política, que me pareció que era importante porque hoy todo pasa por la política y es necesario también saberlo, no para hacer una columna editorial de si las elecciones se unifican o no, sino para entender que hasta las decisiones más simples o más sencillas pasan por los grandes poderes que tiene una provincia o un país. Un año en la Universidad Nacional de Cuyo haciendo el posgrado de comunicación política, y después sí me fui a Buenos Aires porque de repente hay una mirada un poco más amplia para hacer un taller que duró 8 meses que se llamaba La Cocina de la Radio con la Negra Bernasi. Hoy uno de los grandes personajes divertidos y con cabeza que tiene la radiofonía argentina, y ella explicaba un poco esto de que tenés el carnet de locutor, pero no es sentarte y decir, che, tengo una voz bonita, ojalá que me salgan todas las S, no me quiero comer ninguna, no, sino que detrás de la radio hay una cocina que nunca hay que perder de vista, que es lo más importante. Lo más importante para los periodistas o para un locutor o para una persona que trabaja en los medios como animador, sea lo que sea, tenemos que tener en claro que aunque la gente nos diga, che, te vi en la tele, che, te escuché en la radio, che, te estoy leyendo, lo más importante no es lo que se muestra, es lo que no se muestra. Y es por eso que hay que tomar dimensión de lo que significa la cocina de la radio, la cocina de la tele, la cocina de un diario, digo, es completamente reproducible en otros ámbitos o géneros periodísticos, porque cuando uno toma dimensión de esto, es cuando se prepara. Y es cuando dice, no, me falta esto, me falta aquello, no puedo sacar al aire algo porque no tienes fuente. Porque en la calle la gente siempre te va a decir que estuvo bien lo que hiciste, porque no se dedica a eso. Como vos tampoco puedes cuestionar o no a un juez, porque digo, bueno, no sabés cómo se maneja, por eso es muy importante la cocina. Bueno, y ahí ya empezaste a trabajar, dejaste el estudio y...
Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de que me tomaran en pasantías en pasantías de la UTN, hice también una pasantía en Radio Universidad. Siempre hay que arrancar de abajo, digo, más allá de que tengas la suerte o no, de que si tiras un currículum te acepten en un gran medio, como es el Grupo 1, como es también Canal 9. Siempre hay que reconocer que es mejor empezar de abajo que de arriba. Lo único que se empieza de arriba son los pozos. Y una vez leí esa frase y me encantó. Y todavía no tenía Twitter, si no la tuiteaba. Pero es así. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene la impresión de que a los medios chicos o nadie los escucha, o de que son menores, o de que ay, de aquí que llegue. Bueno, siempre hay que empezar por los medios chicos. Yo arranqué con un programa de filosofía. Un programa de filosofía que me obligaba solo a estudiar filosofía toda la semana, para decir en 15 minutos algo que probablemente era una pavada, porque no soy estudiante de filosofía. Bueno, estás diciendo algo importantísimo ahí. Tuve una semana estudiando filosofía, eso es vos produciendo tu mensaje. Claro. Y aquí nos vamos a meter en un tema que yo sé que es peleagudo para ellos, los alumnos del Calle, es peleagudo para mí, es peleagudo para vos, es peleagudo para todo el mundo. Peleagudo digo porque, por favor, desabrigate que está caluroso acá en el estudio. El tema de la producción, porque da la sensación de que siempre va a haber alguien que nos lo va a hacer, que nos lo va a cocinar, que nos lo va a preparar, y nosotros así, ¿viste? Durmiendo, descansando hasta que llegue ese momento. Y muchas veces hay que involucrarse más de lo que creemos. Entonces, ¿por dónde crees que pasa la producción en un comunicador, en un locutor? ¿Y qué es, en definitiva, cuál es el peso que tiene la producción? Y acá te cedo el micrófono. Bueno, yo hago especial hincapié en la producción. Claudia, por ejemplo, lo sabe muy bien porque empecé haciendo producción en un programa de televisión que fue 7:30, o empecé haciendo producción en una radio como New Will, y quizá ahora, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar frente a cámara, pero siempre teniendo en claro que la producción no deja de ser la columna vertebral de cada uno de los mensajes que uno dice al aire. Uno generalmente cree que el productor o es el que escribe el texto o es el que llama por teléfono, y el productor es el que mantiene encendida la llama en un medio de comunicación de la curiosidad periodística. Hoy todo pasa por curiosidad periodística, ya no existe la primicia. En un mundo en el que ya todo está en las redes sociales, la verdad que a mí como periodista no me quita el sueño publicar antes que el otro que se está incendiando una casa en Guaymallén. No me da miedo, porque a los 5 minutos o a los 2 minutos lo va a publicar otro. La primicia existía antes. Cuando existía la primicia había menos producción. Vos lo único que hacías era dejarte llevar por las noticias y estar pendiente todo el tiempo de ganarle al que estaba al lado. Y acá en Mendoza capaz que hasta los medios locales estaban pendientes de, che, ¿qué está pasando en el 7? Para ver qué estamos haciendo nosotros. En Buenos Aires el rating es como minuto a minuto. Entonces digo, a medida que avanza el tiempo, a medida que avanzó la tecnología en los grandes medios de comunicación, ya cada vez nos debe de importar menos lo que hace la competencia, y nos debe preocupar cada vez más la calidad periodística con la que nosotros trabajamos los temas, porque es lo que termina marcando la diferencia. Ya nadie se pregunta quién lo dijo primero. Ustedes leyeron que el fallo de 2x1 de la Corte es lo peor que le pasó a la sociedad en el último mes. No te acordás dónde lo leíste. Lo leíste. Punto. No decís, lo leí en Diario de la Nación de Buenos Aires. Me lo dijeron en Canal 9. Ya no te acordás. Y está bien que así sea. Se unificaron los nombres. Cuando se unifican los nombres de los grandes medios de comunicación, pasamos a ser todos uno. Y lo único que te diferencia es tener una buena producción para ampliar un tema, para mejorarlo, para buscarle otra arista, para no decir lo mismo, para replicar el mensaje de modo distinto. ¿Cómo es eso de que se unificaron los nombres de los medios? Claro. Es decir, televisión, por ejemplo. Vamos a hablar específicamente de televisión. Generalmente antes, cuando aparecieron los canales de televisión, uno decía, bueno, tal periodista en tal canal dijo esto, ¿lo escuchaste, che? Y este era el diálogo de sobremesa. Hoy ese diálogo de sobremesa no existe. Hoy, en el programa de Santiago del Moro, por citar uno, en el que todas las noches hay un debate político importante, si te dicen algo, si un ministro va y dice algo, la gente después en la calle no dice, escuché en el programa de Del Moro, ni hablar del canal, la gente ni sabe por qué canal sale, tal y tal cosa. La gente solamente comenta, che, ¿viste lo que dijo Macri? No importa quién se lo dijo.
Nosotros logramos hoy hacer la primera pregunta a Mauricio Macri en la conferencia de prensa. Solo los que están en el mundillo de los medios de comunicación entenderán lo que significa que Canal 9 dijera, presidente, aquí, Vanina Vitale, para Canal 9, tal y tal cosa. Pocas personas registraron eso. El resto de la gente dijo, Mauricio Macri dijo en la tele, y es la tele, no es el canal, no es el periodista, no, es la tele. Por eso digo que se unificaron los medios. Ante eso, porque la competencia sigue existiendo, ¿cómo te diferenciás? Por tu capacidad periodística. Y la capacidad periodística no existe si no hay producción. Una falacia la capacidad periodística, no es más que lo que uno sabe. Y si uno no trabaja en red, todo el tiempo depende solo de lo que incorporó él en su cabeza o lo que leyó. Y no es bueno periodísticamente solo depender de uno. Cuando dependés de un equipo, dependés del punto de vista de otras personas. O sea, yo le llamo a producción un gran equipo fortalecido en un trabajo. Entonces, a vos se te pasa la pregunta, viene Gianni Benier, el ministro de Seguridad, al piso, se te está pasando la pregunta y por la cucaracha tu productor te dice, che, no te olvides de tal cosa. Como así vos haces la pregunta clave porque tu productor está pendiente de 1000 cosas más. Hoy, si bien los puestos están diferenciados, yo por ejemplo en Canal 9 tengo un productor, a la tarde tengo un camarógrafo y yo cumplo el papel de periodista, también cumplo el papel de productora. Porque sé que soy la pata de la productora que con 1000 cosas se olvidó de mandarme a cubrir uno de los choques más importantes del día y yo se lo sugiero. Hoy ya no es una persona solamente locutor o solamente periodista, solamente productor. Hoy todos somos productores. Porque de repente si vos vivís cerca del lugar en donde volcó la camioneta y murieron 5 niños, ¿qué te vas a quedar esperando? ¿Que un productor te mande a la noticia? No le vas a decir, mira, en la esquina de mi casa se acaba de volcar una camioneta. No es más que eso la producción para mí. El funcionamiento de un gran equipo y dejar de lado el egocentrismo por el que uno se tienta todo el tiempo en los medios de comunicación. El gran egocentrismo de decir soy yo la que está al aire, soy yo tal cosa. Cuando vos dejas de lado ese egocentrismo y entendés que a nadie le importa si sos el que habla en la radio, porque mañana te despiden y te reemplazan por otro, cuando lo entendés, valorás el trabajo en equipo. ¿La periodista le ganó a la locutora? ¿En vos? La gente se cansó. Te voy a traer un café. La gente empezó a necesitar un momento en la historia de la locución, en la historia de los locutores, curiosamente, hace no más de 10 años, que la gente empezó a necesitar voces normales. La gente le decía voces normales porque estaba esto de el locutor estructurado y que yo tengo una voz caño y la gente empezó a necesitar voces normales. Mirá, por ejemplo, lo que ocurre hace 6 años que surgió Spotify, no, amargo. Hace 6 años que surgió Spotify. Estamos hablando de Spotify, algo que le está ganando el territorio a las radios de manera abrumadora. Digo, no estoy dando un ejemplo porque sí al pasar. En Spotify, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, la locutora o la persona que hace las publicidades de pasate a Spotify Premium, yo lo sé porque no tengo premium, entonces todo el tiempo me lo recuerdan, tiene una voz normal, es mi hermana grabando un aviso publicitario. Es más, si la chica es o no locutora, la verdad que a nadie le importa tampoco, pero más allá de eso, de que le hayan dado el carné porque lo merezca, no es una voz caño. Entonces cuando el Coco me pregunta, ¿la periodista le ganó a la locutora? Y probablemente sí, porque además hay una realidad y que no está bien que la conversemos, pero hay que conversarla. Y es que en los medios de comunicación, lamentablemente, a vos te contratan para que hagas muchas cosas al mismo tiempo. Y lo decimos no porque esté bien, no lo estamos destacando como un ejemplo, es porque el día de mañana ustedes van a conseguir trabajo, por ejemplo, en algún medio de Mendoza, y los van a convocar porque necesitan un locutor. Pero a las 2 semanas se va a enfermar la productora y te van a pedir que las reemplaces si sos parte de la empresa. Y te vas a tener que poner la camiseta, como yo que estoy reemplazando a una periodista que hace temas sociales, Laura Remasud, que se enfermó, que no es mi fuerte y tiene que ser mi fuerte, porque si no, no hay plan B. Entonces, cuando el Coco me pregunta eso, yo digo, no es que le ganó la periodista a la locutora, es que la necesidad del consumidor pasó a ser otra.
es más importante para el consumidor entender por qué hay tanta corrupción. Y esto empezó a ocurrir, por ejemplo, con el gobierno de Cristina, cuando ya sobre los últimos años fue muy criticado y demás. Y la verdad que la gente, había muy poca información. Cristina ni siquiera daba conferencias de prensa, hacía cadena nacional. Había tanta falta de información en los últimos años del gobierno anterior, que ya a la gente lo que le importaba cuando prendía la tele o cuando prendía la radio era que alguien le diera datos. No le preocupaba tanto que un locutor lo entretuviera o no. Necesitaban que lo entretuviera, como hace el Coco Gras, por ejemplo, en Cada Día, que es un excelente conductor, pero también necesitan de Coco Gras que pregunte algo importante al flaco que está en la mesa hablando sobre ley de uso medicinal del aceite de cannabis. Porque lo amamos al Coco, porque me encanta, porque me divierte, pero el Coco no sabe que tengo un hijo con leucemia o con cáncer y que quizá me gustaría tratarlo con aceite de cannabis. Pasó a ser una necesidad de la gente que el locutor deje de ser solamente locutor y también sea periodista. Eso. Bien, bien ahí, bien ahí. Tincho, ¿tenemos habilitado el otro micrófono? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya que lo tiene en su mano Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez va a hacer la primera pregunta. Bueno, ¿qué opinas sobre las redes sociales fusionadas con los medios de comunicación? ¿Son dos caminos diferentes o tienen que estar justamente, como decía recién, fusionados? Uh-huh. Por ejemplo, las redes sociales de Canal 9, supongamos, las redes oficiales, y tiene que estar fusionado con lo mismo que propone el canal. Yo digo que tiene que estar funcionado en concepto solamente. Es una gran pregunta la que hace Pablo Rodríguez. Hemos debatido mucho, inclusive, no solamente cuando yo estaba en Newell, sino también ahora en Canal 9, con todo un proyecto nuevo y muy interesante que hay de una página online, de cómo debes mostrar en Internet o cómo te debes mostrar ante la gente en las redes sociales cuando en realidad es otro lenguaje. Pero el gran foco, el gran foco del problema, el ojo de la tormenta, está puesto en que vos debes comunicar los valores que propone Canal 9, por ejemplo, en Twitter, pero Twitter se maneja con otro vocabulario. Te voy a dar un ejemplo. No es lo mismo lo que propone Instagram que lo que propone Twitter. Si vos en Instagram te haces el periodista y publicás tipo Twitter último momento, imagínate en Instagram, último momento, Macri levantó la conferencia de prensa, levantó el acto en Jocolí, que fue lo que yo publiqué esta mañana en Twitter, primero va a dar la conferencia de prensa, un dato periodístico, en Instagram hubiese quedado fuera de lugar, porque Instagram lo que propone es una revalorización de la imagen. En Instagram es más importante que vos subas una buena foto, porque lo que comunica ahí solamente es la foto, para algo tiene tantos filtros, y no una noticia. Entonces, si vos sos Canal 9 y te abrís una cuenta en Instagram, no podés publicar información, porque a la gente no le importa eso, a la gente le importa que le compartas una buena foto y bien editada de Majo, por ejemplo, sobre la escenografía nueva que visualmente es linda de Cada Día. Eso es mucho más importante. Cuando vos entendés que cada red social, por ejemplo Facebook dejó de ser una red social de jóvenes para pasar a convertirse hoy en la red social número 1 de familias. Hace 5 años en Facebook se compartían fotos de amigos, fotos de estamos en la previa, después de acá nos vamos al boliche, o fotos de no tengo nada que hacer, tipo selfie, que acá y que allá, mis vacaciones. Bueno, eso pasó hace 5 años. Ahora en Facebook se comparten fotos de este es Simón, y aparece un nene de 1 año con la abuela. Digamos, ¿alguien se dio cuenta la diferencia de las fotos que se mostraban antes en Facebook y las que se muestran ahora? Las que se mostraban antes ahora están en Snapchat. Claudia lo sabe porque tiene una hija joven. Y las que se muestran ahora tienen que ver con la familia. Cuando las redes sociales mutan, el periodista tiene que aprenderse esos lenguajes. Yo soy una gran defensora de que los periodistas, los comunicadores o los locutores utilicemos las redes sociales, no tanto por conveniencia propia o para disfrutarlas como consumidores de manera privada, sino para entender qué lenguaje habla la sociedad. Vos el día de mañana vas a estar trabajando en una radio y la verdad que, ¿qué vas a publicar en Facebook? Ojo lo que publicas en Facebook, porque está orientado a la familia. Mi viejo de 55 años tiene Facebook y lo mira todas las noches. Entonces, si vos querés comunicar, la otra vez yo veía, no voy a mencionar el medio, una radio que en Facebook publicaba un recital de una banda de rock pesado, que en Facebook no va a tener impacto. Digamos, ya no existe más.
una banda de rock pesado en Facebook. Sí, la Maratón Otoño por la Vida, que es un evento familiar, que digamos, cuando vos compartís el concepto del canal, puedes manejarte como quieras y unificar todo lo que quieras respecto a tu pregunta, las redes sociales, pero siempre cambiando el mensaje y adaptándote a ese lenguaje, porque si no quedas como un nabo. La realidad es que quedas como un nabo. Porque la gente que usa Instagram y te ve publicando algo que no va, por más de que tenga que ver con los valores de Canal 9, dice, este flaco no entiende cómo funciona Instagram. Punto. De la misma manera que compartir un emoticón en WhatsApp te hace usuario de WhatsApp. Pues el lenguaje es ese. Agregarle a todo un emoticón. Entonces no puedes escribir todo el tiempo sin emoticones en WhatsApp, porque va a llegar un momento que alguien va a decir, ¿por qué no me agrega un emoticón nunca? Si el lenguaje en WhatsApp es agregar emoticones. Claro. Tómate el cafecito que se enfría, si querés. Y vamos a ir a otra pregunta. Con micrófono en mano, la pregunta. Así se queda registrado en la grabación. Me quedo pensando en lo que decías de las redes sociales y lo que decías de Facebook. Bueno, también tiene que ver con que se han creado otro tipo de redes sociales que son pura y exclusivamente, digo, por ejemplo, si ponías una foto mejor porque tu intención era conocer a alguien, aparecieron redes sociales pura y exclusivamente para eso. Y como decías vos, por eso tal vez el plano ahora del Facebook es sumamente familiar. Exacto. O está orientado para ese lado. Sí, puede ser. Es una realidad. Porque cuando en Facebook aparecen los papás y venía, por ejemplo, Pepito Honguito y subía una foto de un amigo y le comentaba a la tía abajo, no es copado. No. Cuando empezó a pasar eso, es verdad. Tremendo. Eso pasó en Facebook. Fue una ola de críticas. Aparte te bloqueabas a tu mamá si vos y eras adolescente y te comentaba. Tal cual. Por eso comenzaron a tener auge. Me van a creer que es una banalidad, pero no. Que tu tía te comente la foto en donde vos tenías en la mano un cigarrillo escondido y tu tía se lo dijera a tu mamá. Cuando empezó todo ese despelote en Facebook, me encanta cada tanto usar esta palabra, claro, aparecieron las historias que se borran en un día, en Instagram, claro, en Snapchat o en donde sea, contenidos que a las 24 horas desaparecen. Por supuesto, porque los jóvenes se sintieron completamente invadidos por los mayores en Facebook. Entonces, ¿qué dijeron? Me meto en Snapchat, que vos mandás una foto y apenas la terminás de mandar se borra. O si quiero levantarme a alguien, me voy a Tinder. Claro, así básicamente. Claro. Bueno, sí, comparto, Claudia. ¿Quedó respondida, Pablo, tu pregunta? Sí. Claudia, ya que estás con el micrófono en la mano, ¿querés hacer una Bueno, yo le voy a preguntar un poco porque la conozco a Vanina de cuando trabajaba en Niwil y él te decía recién si la periodista le había ganado a la locutora y me pareció muy bueno tu concepto y yo soy una defensora de eso que vos decías que es básico, que es no quedarnos en el rol de locutor y incluso lo hemos hablado con Coco de decir no quiero ser la piba que diga el HTH porque tengo el carnet, o sea, tener siempre en la cabeza de que tenemos que crecer un montón, de que tenemos que tener la curiosidad. Yo saco la cuenta y me deprimo porque voy a cumplir 26 años trabajando en los medios y siempre, a veces suponen que porque llevas tanto tiempo puedes saber un montón o yo soy una convencida de que todo el tiempo tenemos que aprender, así es que yo realmente comparto lo que decís de que uno tiene que estar en los distintos roles y además porque no sabes el lugar que vas a ocupar. Calculo que en el 7 se deben estar tirando de los pelos de que sos la que le hiciste la primera pregunta al presidente Mauricio Macri. Bueno, gracias. Mira, me encanta lo que dice Claudia, porque si me permitís, Coco, lo voy a hilar con un tema fundamental. Todo el tiempo uno tiene que aprender y escucha esto, ¿no? Que, bueno, nos tenemos que quedar en la voz línea. La pregunta es, ¿cómo aprendemos los locutores, los comunicadores sociales? ¿Es todos los días leyendo el diario? ¿Solamente cuando hasta los diarios son incompletos? Entonces, por eso me quiero meter en este tema. Uno aprende de la siguiente manera, por lo menos una de las tantas estrategias que hay. Hay libros digitales, libros físicos, sitios online, cursos gratis, hasta de idiomas inclusive, que están a disposición nuestra, pero hay tanto material que uno nunca sabe qué elegir. Hace un tiempo me encontraba con mi hermana y le pregunto, ¿qué estás leyendo? Yo que siempre les rompo ahí para que lea siempre algo. Y me dice, mira, tengo como 5 libros que me he dicho tengo que leer y no leo ninguno. Ese es un gran ejemplo para trasladarlo al ámbito de no consumo nada y no aprendo nada porque hay un montón de cosas. Tengo toda disponibilidad y no hago nada. ¿De qué depende la selección o el criterio que nosotros utilicemos para decir mañana voy a empezar a estudiar chino?
¿Por qué no? Digamos, depende de la coyuntura. Nosotros somos periodistas. Aunque ustedes se reciban de locutores, aunque ustedes se reciban de comunicadores, para la gente en la calle sos un periodista. Para la gente, Coco es un periodista, la gente no sabe ni siquiera que hay una diferencia entre los periodistas porque tienen carnet y los locutores porque para la gente, si trabajas en un medio de comunicación, sos el periodista. Che, en mi barrio vive un periodista, punto. Entonces, vos sos un periodista, listo, ya está, mentalizate que sos un periodista. Por lo tanto, vos trabajás, tu materia prima es la coyuntura. Si a mí se me muere Macri en vivo en la conferencia de prensa, yo tengo que estar con ese tema hasta que Macri resucite o hasta que lo entierren. Digamos, no me puedo salir de ese tema. Claro. Esa es la coyuntura. Por lo tanto, cuando a vos la coyuntura te obliga a trabajar sobre los temas calientes de la sociedad, aumentó el pan, bajó la luz, no bajó, chocaron, terremoto, granizo, ¿cuánto tiempo perdemos los medios de comunicación hablando del tiempo, de los cambios meteorológicos? Porque es así, porque es la coyuntura, si se te rompió el techo con el granizo. Entonces vos decís todo el tiempo, bueno, ¿y sobre qué me formo? Si en realidad la coyuntura me lleva para acá y no necesito mucha formación para decir cayó granizo en San Carlos. Te formás sobre el granizo en San Carlos, lo vamos a tomar como ejemplo. Para no quedarte solo con el cayó granizo en San Carlos, cuando termine el granizo, cuando sea lunes y salga el sol y haya un pronóstico de buen tiempo por 5 días, vos googleá curso de meteorología. Digamos, de acuerdo a lo que te va dando la sociedad y a lo que te va dando tu trabajo cotidiano, te vas formando la semana siguiente. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un libro muy bueno sobre un abogado de San Luis que explica por qué existe el beneficio del 2x1, que en realidad claro que en realidad el beneficio del 2x1 un beneficio fantástico para algunos casos, digamos, no es que se inventó ayer el beneficio del 2x1. ¿Por qué sentimos que se inventó ayer el beneficio del 2x1? Pues está en todos los diarios, claramente. Si vos te quedas solamente con eso, la semana que viene vamos a dejar de hablar todos del 2x1, desde ya les digo. Yo es la primera vez que escucho 2x1, no sé si les pasó. Yo nunca en mi vida escuché el fallo del 2x1, la verdad que ni me suena. Bueno, vos tampoco, genial. Como no me sonaba... Somos los más viejos. Bueno, como no me sonaba... estaba sepultado. Claro, claro. Además, una ley que estaba sepultada. Como yo nunca escuché hablar del 2x1, con esta sinceridad se los cuento. Tal vez del beneficio del 2x1 para el claro, común. Tal cual. Entonces, ¿qué hice? Fui y me compré un libro de un abogado que explica ese y otros temas más, que tiene 500 páginas y que probablemente cuando yo lo termine de leer, ya el tema no se habla más en los medios, pero vos incorporaste esa cultura general. Vos te vas agarrando los temas. Entonces yo el año pasado, cuando me di cuenta que el cambio climático nos estaba afectando notablemente, porque no puede ser que termine siendo noticia que llueve, que graniza, es porque el cambio climático está afectando a todo el mundo, me metí e hice un curso de meteorología con el doctor Federico Norte, porque me pareció pertinente, si bien no soy meteoróloga, ampliar ese tema. Vos vas ampliando y decidís qué aprender, no por amor al arte, sino por lo que te va dando lo cotidiano, el día a día. Exactamente, es una cuestión de demanda. Si vos, como periodista, respondés a esa demanda, a lo largo del tiempo vas a tener cultura general. No puedes ponerte un documental de Discovery porque crees que tenés que saber de hipopótamos. Digamos, hay tanto para aprender, y es que sí, porque un periodista que dice, tengo tanto para aprender que hoy he decidido ver documentales de Asia. Bueno, no hace falta. Mirá documentales de China, que es la próxima potencia como principal afección a Latinoamérica. Andá seleccionando el tema. Si vos ves que el presidente de Corea del Norte en cualquier momento destruye el mundo, claro, la verdad que si te interesa o no la cultura india, hacelo por tu cuenta, pero metete a estudiar Corea del Norte. Eso. Qué seguridad que lo dice las cosas, por Dios. Pero al final, Claudia, hiciste un comentario. Te colgaste de otro comentario de ella y no hiciste ninguna pregunta. No, decir eso, que apoyar eso y también reafirmar que hay que aprender todo el tiempo. Y que pregunta, sentir la curiosidad. Y la pregunta es, en realidad la pregunta es, ¿le ganó la periodista a la productora? Pero no, porque la respuesta va a ser no, porque en definitiva todos somos productores, como decía recién. Claro. Sí, ahí sí que no. O sea, le puede haber ganado la periodista a la locutora. Pero digo porque estuviste mucho tiempo como productora. Mucho tiempo como productora. Y creo que eso ha sido muy buena la formación también para vos constante de todos los temas. Sí, sobre todo porque cuando sos productor, por ejemplo, a mí me ha tocado manejar grandes equipos de personas. Equipos de 20 personas, equipos de 17 personas.
Cuando vos trabajás con mucha gente, lo que haces es darte cuenta que no sabes nada. Porque todo el tiempo te das cuenta que los demás son más fuertes que vos en algo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es cuando decís jamás la periodista le puede ganar a la productora. Porque cuando te das cuenta que la matriz está en otro lado, le das entrada como sea. Entonces yo hoy, por ejemplo, estaba en el aeropuerto saliendo al aire para el canal, haciendo toda la cobertura, y la verdad que para mí era anecdótico, maquillarme, vestirme, saber qué voy a decir o qué no. Para mí era completamente anecdótico. Yo lo que tenía en la cabeza era el cronograma. Mientras yo salgo, mi compañera Luciana está en la valle y desde el piso me están dando paso, pero es importante que... Entonces, cuando vos tenés en mente el cronograma general de lo que implica estar al aire, estás pensando más hasta en tu camarógrafo, es más importante que mi camarógrafo muestre esto, te salís de tu rol. Perdón, pregunto yo ahora porque viene a cuento. Hablas del camarógrafo como ese compañero de tareas de todos los días, con el que se sale a hacer calle, ruta, con el objetivo de ir a pescar la mejor nota o conseguir el mejor informe. Y no es un dato menor, digo, es el compañero, es el que va a poner imagen a lo que vos relates, a lo que vos digas. Me interesa porque ellos lo tengan claro. ¿Cómo es el trato? ¿Vos con quién salís, por ejemplo, con Marcelo Mala? O con varios. O con Pablo. Sí. ¿Cómo es la tratativa? Yo les digo a ellos que hay que elaborar un acuerdo, ¿no? Tómame de acá, porque no, digo, como conducirlo al camarógrafo a los fines de lo que luego quiero editar como resultado final de esa nota o de ese informe, y también dejar que ellos aporten desde su propia observación, porque ellos también son de alguna manera detrás de la cámara como periodistas, ¿no? Tal cual. Sí, yo siempre digo, el camarógrafo es para el periodista de televisión lo que el operador de radio es para el periodista de radio. La comparación es tal cual. Vos sos un periodista o un locutor de radio... Ese piropo es para vos, Tincho. Tincho, sí. Bueno, yo valoro muchísimo la tarea del operador de radio. Sobre todo porque la creatividad que le termina de aportar al aire un operador es igual o más importante que lo que está diciendo el locutor en ese momento. La verdad que contar, no estoy diciendo solamente que cuando le hagas seña te ponga música o cuando le digas corte, apriete un botón y vayamos a la tanda. No. Estoy diciendo que se comprometa periodísticamente con el producto. Que sí, que desde una simpleza, no sé, estoy hablando de que internaron a Bono o que hoy es el cumpleaños de Bono y que me ponga música de Bono, digamos, algo tan simple como eso. Hasta algo un poco más creativo. Pero cuando yo hablo de creatividad, y acá es donde me quiero frenar, cuando uno trabaja de una manera tan pegada al camarógrafo en la televisión o al operador de radio en la radio, no funcionaría si vos no dejás que la otra persona sea libre y que sea creativa. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decirle a mi camarógrafo, yo lo he hecho. Digamos, no es que lo estoy hablando porque lo hago bien, lo he hecho porque cometo un montón de errores. La otra vez llegué y, mira, yo me voy a poner acá, vos arrancá con esa imagen, después filmame a mí, cuando yo cierre el informe, recién ahí, filmame el árbol que se cayó y que acá, que allá, esto, que lo otro. Digamos, ¿qué ganas puede tener el camarógrafo? Claro. Aparte dirigido por quién, en el caso de que yo le termine de dar la dirección de cómo quiero el móvil, ¿por quién? Por nadie, porque en realidad en el trabajo creativo de equipo ninguno es más que otro, ahí vuelvo a destacar el trabajo en equipo. Entonces, diferente es que yo llegue y le diga al camarógrafo, para cuando les pase a ustedes y sean cronistas de televisión, mira, para mí es fundamental que no arranques conmigo, porque la imagen es el árbol caído. El resto te pido que hagas lo que quieras, porque yo dependo de tu creatividad. Yo le decía mucho, eso se lo digo hoy a los camarógrafos. Sin más lejos se lo dije esta mañana a Pablo Rodríguez, el camarógrafo con el que me tocó ir a cubrir a lo de Macri, y le dije lo siguiente, mira, yo lo único que necesito es hacer un móvil de color, porque estábamos a 2 horas de que llegara Macri y no sabíamos qué hablar. Entonces necesitaba hacer un móvil de color, y había un flaco en la puerta del aeropuerto vendiendo pastelitos. Y bueno, la verdad que me pareció lo más apropiado para salir del paso. Entonces yo no lo tenía armado. Me dicen, en 1 minuto vas al aire. Yo no tenía armado ese móvil. Lo primero que hice fue, ante mi falta de confianza, porque no tenía armado el móvil, le dije, Pablo, te sigo.
O sea, ya llega un momento que depositas confianza en tu compañero. Si no depositas confianza en tu compañero, que es lo que ocurre en el 80% de los casos, no solo te crees más que el camarógrafo o que el operador de radio, sino que además el trabajo te sale peor. En Niwil, por ejemplo, a mí me pasaba que muchas reuniones de trabajo, solo por citar algunos ejemplos, nada es personal, en muchas reuniones de trabajo no se invitaba a los operadores. Sigue siendo el Yo era problema. una gran defensora, Claudia lo sabe, y no sé cómo es Tincho en el grupo en el que estás. Yo soy una gran defensora de que en una reunión periodística de un equipo de noticias, el operador tiene que estar, pero no tiene que estar como operador, tiene que estar como integrante del equipo. El operador inclusive también tiene una cuota de periodista. Porque si no es un nabo, digamos, que ocurre. Hay operadores y camarógrafos que vos decís, ¿por qué estás trabajando en medios de comunicación? Pero cuando estás trabajando con un buen compañero, para que luzca el trabajo del operador y para que luzca el trabajo del camarógrafo, tenés que reconocer que tu trabajo es solo el 50%. Sí, ellos son los que terminan de manejar el aire y ellos son los que terminan de manejar la cámara. En Buenos Aires, y cierro con esto, se valora mucho más al operador de radio que acá. No sé tema cámara, porque he tenido la oportunidad de trabajar en radios de Buenos Aires, no en canales. Y he tenido la oportunidad de charlar con muchos colegas en Buenos Aires, pero de radios. Y se valora notablemente. Y cuando un operador se enferma y está acostumbrado a trabajar en un turno, lo padecen los periodistas que trabajan en ese horario. Lo padecen. Estoy hablando de grandes programas como Perros de la Calle, grandes programas como los que maneja Pergolini, programas de hoy, digo, actuales. Y demás, hasta el programa de Santiago del Moro a la mañana, que no sería lo mismo sin el operador. Santiago del Moro una vez lo dijo al aire, hasta son más generosos. Acá te pongan al que te pongan, está bien, si total, con que bajar la perilla, subir, y por eso no perfeccionamos los productos, porque seguimos creyendo que lo más importante está de la cámara para acá y lo más importante está de la cámara para allá. Hay que internalizarlo, porque parece una tontera, pero no es así. Hay que internalizarlo, y si no que venga Tincho y cuente la experiencia de él. No. Está escribiendo un libro, Tincho. Ya va por el volumen 2. A nosotros nos pasa, perdón, en la red. Al micrófono, por favor, si no se escucha lo que dice. A nosotros nos pasa en la red ahora que empezamos a hacer un programa desde el año pasado, que es el que hacemos con Ricardo Montacuto, pero además yo hago el noticiero en la mañana hiper temprano. Y nos gusta eso de que primero el operador que nos han puesto es el que nos hace sentir muy cómodos, y cuando es verdad ha faltado, se casó, se fue de luna de miel, lo que nos queríamos morir, sin desmerecer el laburo de los otros, pero digo, te acostumbras, te manejás el mismo idioma, los mismos códigos, Sí. Entonces ni siquiera hace falta que le hagas señas. Yo cuento una de radio y una de tele. La de radio, recuerdo haber trabajado con Marcelo Pointelín. Todavía está Puentelín ahí en ayer. Todavía está, ¿no? Es una institución ya. Hacíamos un programa de mañana muy temprano, yo mucho más dormido que él, por supuesto. Creo que arrancamos a las 6 de la mañana, no sé, con noticias. Conexión Montecristo se llamaba. Y cuando yo llegaba, él ya había revisado las notas más importantes que se habían dicho en Radio Niwil. Como teníamos carpetas compartidas y todas esas cosas, se empezaba a usar ya de trabajar así en red entre todas las radios. Él pescaba esos audios, esos testimonios, los editaba para el tiempo que nos cuadraba más a nosotros en Montecristo, sacando lo mejor de cada noticia. Ven el laburo que se tomaba el tipo. Mientras pasaba música y la tanda y todo lo demás por la FM. En otra máquina editaba esto. Se robaba los archivos y los editaba para mí. Cuando llegaba me decía, anotá. ¿Qué? Tenés el testimonio de fulano cuando habla. El testimonio de... Impresionante. O sea, él solo hacía eso. Casi periodista. Porque no teníamos productor, además. Los dos éramos, en este caso, productores de un mismo programa. Cual. Y bueno, nada, un recuerdo que tengo ahí. Y en la tele, en esto de qué importante es el laburo de equipo, donde en realidad cuando se piensa en equipo, nadie es más que nadie. Si bien algunos se gana más el galardón porque está adelante, porque es más lindo, más fachera, más no sé qué, ojo celeste, lo que sea. Pero en realidad todos tienen un papel muy importante y sin el papel de cada uno no se puede armar el conjunto de cosas que como producto da un programa televisivo, Claro. exitoso o no. Y yo me acuerdo haber, en esto de ambular por canales porteños y tratar de pispear a ver qué se hacía y cómo se cocinaba un programa, me metía a todos los programas en vivo, me iba 3-4 días a Buenos Aires y pasando cualquier carnet o cualquier cosa, decía, vengo a no sé qué, era como si fuera el delivery yo, ¿no? Me hacía pasar por un delivery. Vengo a traer documentos para no sé quién, y pasaba y entraba. Una vez que estaba adentro, me metía a todos los estudios, por haber robado cosas y no lo hice. Y me acuerdo de haberme metido al programa de mi amigo Juan Alberto Badía, cuando él hizo imagen de radio en la televisión pública,
en un tiempo. Qué lindo. Y recuerdo perfecto que termina el programa, sale el director de cámara del control, mientras los demás ya se preparaban sus bártulos para irse del canal, lo pescó a Badía y le dice: Beto, vení, te lo voy a decir por última vez, sentate acá, no ahí, porque acá te da mejor la luz, porque a vos el perfil que te favorece, porque si no, cuando estás con un invitado, si lo cagó pedo delante mío, ¿no? Bien, y Badía así: tenés razón, negro. Gracias. ¿No? Esta cosa de decir, Claro. me está dando un consejo Claro. para favorecerme y favorecer el producto. No me está cagando pedos porque sí. Porque, porque después de todo, el camarógrafo primero y el director de cámara después son los primeros televidentes calificados, ¿no? Para hacer una crítica, y VIP, además, porque tiene una ubicación preferencial. Después está el otro televidente, el que te sigue por la tele. Sí. Lo mismo que en la radio, el primer oyente es el operador, si es que tenemos la fortuna de trabajar con un operador u operadora. Tal cual. ¿No? Sí, totalmente. Así que coincido con vos en eso. Genial. Tengo un montón de preguntas, pero quiero que los chicos pregunten primero. Vicky. Por pura curiosidad, Sí. ¿cómo fue que te diste cuenta de que querías dedicar tu vida básicamente al mundo de la comunicación? Ujú. ¿Qué fue lo que te llevó a darte cuenta? A mí me gustaba mucho el teatro. Mucho. Me parece que el teatro era, en ese momento, cuando yo terminé la secundaria, una de las mejores formas de comunicarse. Para mí era comunicación, el teatro. Que uno generalmente por ahí cree solamente que es un espectáculo más. Digamos, el teatro ya dejó de ser un espectáculo en sí mismo y pasó a ser una alternativa de comunicación, ya sea, por ejemplo, el reclamo que hacen las murgas, en las canciones que hacen, que son altamente de contenido social, como algunas obras de teatro, por ejemplo, una que está ahora en la nave cultural el fin de semana que viene, que habla de Frida Kahlo, que termina siendo hoy, por ejemplo, una mujer que ha marcado el símbolo de la moda y del feminismo actual. Entonces digo, el teatro en general pasó a ser desde hace un tiempo una forma de comunicación y dejó de ser netamente una expresión artística. Antes en Grecia solo era una expresión artística y era una distensión para las personas que iban a verlo, porque era musical, porque interpretaba obras de Sófocles o de Shakespeare, pero con el paso del tiempo el teatro comenzó a ser una necesidad de determinados grupos sociales para explicar qué es lo que les sucedía, porque todavía no había movilizaciones. Si no, imagínense a Baradel en Buenos Aires haciendo una obra de teatro sobre el conflicto docente. Pero antes ocurría eso. Digamos, antes las obras de teatro, cuando se despegaron de lo netamente artístico, era porque tenían intenciones de expresar conflictos sociales, pedidos de la sociedad, lo que estaba ocurriendo en determinado pueblo perdido en el centro de la nada, y así el teatro pasó a ser una forma de comunicación. En ese teatro es donde yo me metí en la secundaria y del hambre de continuar con esa carrera. Cuando estoy por inscribirme en la facultad de periodismo, lo hago solo, porque una de las materias era teatro, sin saber qué significaba la carrera de locutor, la carrera de periodista. Pero sabía, porque había hecho teatro de manera particular con muchos profesores de la Facultad de Teatro de la UNCUYO, que el estilo que ellos seguían manteniendo, que era el netamente artístico, el del mimo, el del clown, no era lo que yo quería, pues socialmente el teatro iba por otro lado y la Facultad de la UNCUYO se quedó en el netamente artístico de la Grecia antigua, que está bien que así sea, no es una crítica. Generalmente las facultades y las enseñanzas universitarias siempre se arraigan un poco más y durante mucho más tiempo a lo de antes, a lo que va marcando los inicios de lo que podría llegar a ser la posmodernidad. Cuando me di cuenta que ese teatro no era el que yo necesitaba, porque no comunicaba tanto, dije, che, ¿y comunicación? Que en el primer año hay teatro. Digamos, y solo por eso me metí a la facultad. Y dije, quizá puedo dedicarme al teatro de la comunicación, pero como tenía que estudiar algo, porque sí, porque en la familia te dicen, che, te estudia algo, digo, pero me conviene seguir el teatro de la comunicación desde acá. Y seguí durante el primer y el segundo año de la facultad haciendo muchas obras de teatro que tenían alto contenido social, hasta que me di cuenta y empezaron a surgir de a poco nuevas posibilidades y entendí que era importante comunicar no solo desde un papel, desde un personaje en una obra, sino también desde mí como periodista. Y bueno, y ahí me empecé a dar cuenta que no era mala idea despegarse un poco del teatro y meterme en los medios.
Gracias. Joana. Joana, ¿cómo estás? Hola, Joa. Mira, mi pregunta es, después de haber estado tanto tiempo trabajando Qué en lindo la timbre que tiene. Muy lindo timbre. Gracias. Después de haber estado tanto tiempo trabajando en la producción de radio, o sea, estando siendo la cara no visible, digamos, de eso, y el hecho de pasar y cambiar rotundamente y aparecer en televisión, y sos la cara totalmente visible, ¿cómo fue para vos en lo personal eso? O sea, ¿cómo te afectó a vos? ¿Si fue bueno, fue malo, fue más difícil, fue...? Bueno, está siendo. Fue como que arranqué el 1 de febrero y para mí sigue siendo un desafío y es uno de los mayores problemas que tengo día a día. Porque mira, es tremendo la que estoy pasando. Porque antes de salir al aire, yo estaba, por ejemplo, en La Conversación, un programa que va los sábados por Niwil. Claudia sabe que mi única preocupación, 6 horas antes, era escribir preguntas para los escritores. Leíamos un libro por semana y entrevistábamos a un escritor. Y mi preocupación, las 5 horas antes, los 10 minutos antes de que arrancara una nota, era solamente escribir con un rodete acá, y de jogging, porque estábamos en la radio, mi preocupación era esa. Y ahora estoy a 40 minutos de salir al aire, porque es lo mínimo que te puedes demorar para arreglarte el pelo, no son banalidades. Yo tardo 15. Yo tardo 15. Claro que es este pelo, Coco. No es una banalidad. O sea, quiero